Bien, entonces hemos iniciado la grabación de hoy día, 18 de septiembre de 2020. Voy a deshabilitar por el momento tu micrófono para que no se cuele ahí el audio. Eh, Antes de abordar los casos que hay que desarrollar, nosotros debemos recordar que para medir todo lo que nos rodea, porque necesitamos medir para poder controlarlo, para medir lo que nosotros nos rodea, necesitamos pues un sistema de referencias. En el mundo vamos a tener varios sistemas, pero los más usados son el sistema internacional de unidades y el sistema inglés, ¿no? ¿De qué trata el sistema internacional de unidades? Y ahí aquí les he dejado unos 3 videos respecto al sistema internacional de unidades, donde nos hablan más de fechas, ¿no? Trata de establecer magnitudes, ojo la palabra, magnitudes, con las cuales nosotros podemos medir determinado fenómeno físico. Por ejemplo, si quiero medir una distancia, utilizo la magnitud de la longitud. Si quiero medir tu masa, ¿no? Utilizo la magnitud de kilogramo. Si quiero medir, por ejemplo, la velocidad o la rapidez con la cual un cuerpo o un móvil se está desplazando de un lugar a otro, utilizo pues la magnitud de la velocidad. Un poquito de historia, obviamente, pues en el sistema inglés también tenemos otro tipo de magnitudes, ¿no? Otro tipo de magnitudes. Entre las magnitudes podemos dividirlo en dos partes: las magnitudes fundamentales y las derivadas, ¿no? Las magnitudes fundamentales son aquellas primarias, como los colores primarios, que no pueden ser creados por otros, ¿no? ¿Cuáles son esas magnitudes fundamentales? Ahí tenemos la longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Esas son las fundamentales, y a partir de ellas se derivan las siguientes. Una acotación importante, creo yo: cuando uno visualiza esa tabla, ve que aparte del nombre de la magnitud, también tenemos unidad y símbolo. Notemos que hay ciertos símbolos que son en minúsculas y otros son en mayúsculas. Los que están en mayúsculas son porque se han puesto en honor pues a cierto científico, ¿no? Por ejemplo, la temperatura termodinámica se mide en Kelvin, ¿no? Por Lord Kelvin, y se representa por la letra K mayúscula, ¿ok? Entonces, cuando nosotros veamos o observemos magnitudes que se miden y se simbolizan por letras mayúsculas, pues ya sabemos entonces que es un honor a algún descubridor, algún científico, etc. ¿Ok? Lo demás es en minúscula. Otra cosita más: los símbolos de las magnitudes no se pluralizan, ¿ya? No podemos decir, cuando yo mido 40 kilogramos, no voy a poner su símbolo, por ejemplo acá, KGS. No debo pluralizar, siempre se representan como es, ¿sí? Con esos símbolos. A partir de las magnitudes fundamentales ya vienen las derivadas, o sea, las que combinando las fundamentales podemos formar otras. Acá tenemos algunas, no son todas. ¿Cuáles son? Tenemos, por ejemplo, como les hablaba, la velocidad, ¿no? Tenemos la fuerza, fíjense que se representa por la letra N mayúscula, entonces en honor a Sir Isaac Newton, ¿verdad? Tenemos el joules, ¿no? Volumen, etcétera. Hay un montón, no son los únicos, hay más. Pero acá en este material pues nos toma como referencia esos cuantos. ¿Qué otro contenido teórico es muy importante saber antes de abordar casos de conversiones? La notación exponencial. Hay cantidades que nosotros vamos a manejar, que van a ser o muy grandes o muy pequeñas. Cuando las cantidades son muy grandes o muy pequeñas, debemos utilizar la notación de base 10, ¿sí? Porque nosotros en el sistema internacional de unidades utilizamos y trabajamos en base 10. ¿Qué significa trabajar en base 10?
O sea que nuestros dígitos van desde el 0 hasta el 9. Entonces ahí tenemos 10 dígitos. Es una base decimal. Y en base a los múltiplos y submúltiplos del sistema decimal, vamos a tener ciertos nombres, ¿ya? Ciertos prefijos, o sea, palabras que van antes de la magnitud, como son la palabra deca, 10 a la 1, hecto, 10 a la 2, kilo, 10 a la 3, mega, 10 a la 6, giga, 10 a la 9, tera, 10 a la 12, peta, 10 a la 15 y hexa, 10 a la 18. Y de repente nosotros hemos escuchado y también aplicamos involuntariamente estos números cuando vamos, por ejemplo, a comprar algo, decimos dame tantos kilogramos, decimos, ¿no? Utilizamos el prefijo de kilo para acompañando una magnitud de masa. O cuando consultan a qué distancia está tal ciudad, bueno, está a tantos kilómetros, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces estamos utilizando eso. O pueden decir, ¿no? Pásame tu USB y te voy a dar una película que tengo. ¿Cuánto es su tamaño? Bueno, 3 gigas, decimos, ¿no? Pero en realidad estamos hablando del prefijo giga, que representa 10 a la 9, y tendría que ir acompañado pues, de la magnitud de medir, en este caso gigabyte, ¿correcto? Gigabyte, ¿sí? Aparte de los múltiplos del sistema decimal, también tenemos pues los submúltiplos o cuando vamos a representar cantidades muy pequeñas. ¿Y cuáles son? Ahí está, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato. Y cada uno de estas tiene su representación simbólica o símbolo. Notemos que acá se representa ya en letras minúsculas. El deci con D, centi con C, mili con M, micro con mu, esta es una letra griega, nano con N, ¿correcto? Y también esto nosotros lo aplicamos a veces involuntariamente, o hemos escuchado que las personas lo nombran. Por ejemplo, cuando vamos a medir algo, ¿no? ¿Cuánto mide? Tantos centímetros decimos, ¿no? Utiliza el prefijo centímetros, que numéricamente es 10 elevado al negativo 2. Aquí en los submúltiplos del base 10, los exponentes son negativos, no las cantidades. Los exponentes son negativos, ¿ok? Los exponentes. A partir, miren, 10 a la menos 1, deci. 10 a la menos 2 es centi. 10 a la menos 3 es mili. A partir de aquí ya van de 6 en 6, ¿no? Perdón, de 3 en 3. 10 a la menos 6, 9, menos 12, menos 15, menos 18. Igual pasaba en las magnitudes o en los múltiplos. En los múltiplos teníamos el mismo caso. Ahí está. A partir de kilo, que es 10 a la 3, ya van aumentando de 3 en 3, ¿no? 6, 9, 12, 15 y 18. ¿No? Esta es la notación exponencial. Matemáticamente se conoce esto como notación exponencial de base 10. En lugar de estar representando una cantidad con muchos ceros, lo que se hace es pues abreviarlo como la base 10 multiplicado pues o con un exponente. Muy bien. Aparte necesito explicarles de que en las magnitudes vamos a tener dos tipos de magnitudes. ¿Ok? Recuerden que una magnitud es lo que se puede medir, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de magnitudes. ¿Cuáles son dos tipos de magnitudes? Tenemos, por ejemplo, las magnitudes fundamentales, hemos visto cuáles son, y las derivadas, que son una de ellas, ¿ya? Aparte nos proponen las suplementarias. Bueno, son los ángulos. Ustedes saben que los ángulos se miden en 3 sistemas. El que se utiliza es el sistema sexagesimal. Aparte vamos a tener que hay magnitudes por su naturaleza, que van a ser escalares y vectoriales. ¿Cuáles van a ser las escalares? Son aquellos que solamente necesitan el nombre de la magnitud y su número, nada más. Ejemplo, el volumen, la masa, la temperatura, el tiempo. Solamente necesitamos saber una cantidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto de gaseosa has comprado? He comprado 3 litros. Es volumen, es una magnitud escalar, nada más. Solamente al decir 3 litros ya estás nombrando esa magnitud. 3, el número que acompaña, y la magnitud, litros, volumen. Pero hay ciertas magnitudes que no solamente basta esa información, también necesitamos otras más, ¿no? Y esas se llaman magnitudes vectoriales.
Las magnitudes vectoriales, aparte de tener una medida, un valor, como en el caso anterior, necesitamos ubicarlos en un plano cartesiano, necesita una dirección y un sentido. Por ejemplo, la velocidad es una magnitud vectorial, la fuerza es una magnitud vectorial. Se representan, o sea, resumiendo, se representan en un papelito con una flechita. Esa flechita es un ente matemático que se llama vector. Correcto, ese vector puede representar una fuerza, una velocidad, una presión. ¿Qué necesita aparte de su valor? Necesita una dirección y un sentido. Pero tranquilos, más adelante en el estudio del curso vamos a ir desarrollando más y más respecto a estas magnitudes, ya sea vectoriales o escalares. Bien, habíamos quedado, o en la guía hemos referenciado de que en los problemas propuestos, acá en sesiones vamos a desarrollar los casos impares y ustedes como actividad, ¿no?, hasta el 2 de octubre, que es la fecha límite para presentar las tareas, ustedes van a desarrollar los casos pares, ¿no? O sea, yo voy a desarrollar el 1, 3, 5, 7 y ustedes el 2, 4, 6, 8. Y para que no digan pues que el profe a veces siempre desarrolla lo más fácil y lo difícil deja para los alumnos, vamos a empezar pues desde el último. ¿Ok? Acá tenemos el último. Recuerden que estos ejercicios propuestos se dividen en dos. El punto A, que es problemas de aplicación, y el punto B, complementarios. Ambos vamos a desarrollar. Cada uno se subdivide en 10, o sea, 10 más 10, 20. 10 serán resueltos por mí y 10 van a ser resueltos por ustedes. Muy bien, ahí tenemos entonces el caso número 10 del apartado B. Le voy a recortar, ¿no?, para pegarlo por un lado. Vamos a desarrollarlo acá. Bien. Bien, es el caso número 10, o sea, este es el último caso, ¿no? Pero es el número 10. Se supone que debo hacer los impares, ¿no? Tienen razón. Buena observación. Vamos a hacer los impares. Entonces, acá quedaría por hacer el número 9, ¿no? Vamos al número 9. El número 10 se queda reservado para ustedes. Y el número 9 pues es algo parecido. Ahí está. Nos dice, en este caso el número 9 nos dice una bomba atómica, dice ahí. Recuerden que una bomba atómica es una explosión de energía gracias al fenómeno físico de la fisión. Una bomba atómica libera 40 GJ. Es muy importante entonces saber el nombre de las magnitudes. Primero, la letra que acompaña, en este caso la G, la letra que acompaña es el prefijo de ¿qué? De la base 10, un múltiplo de la base 10, es giga, significa giga, ¿ok? Y la J hace referencia a magnitud de energía, que es joules. Esto ustedes lo van a saber o lo van a dominar visualizando el material, leyendo o tratando de memorizarse. No tanto memorizar, sino leyendo, ¿no? La energía se mide en joules. Entonces voy a apuntar acá ese dato, ¿no? El dato de que acá vamos a apuntar, tenemos 40 gigajoules de energía que libera una bomba atómica. 40 gigajoules. Muy bien, nos preguntan cuántas bombas se destruyeron si se obtuvo 64 por 10 a la 36 joules de energía. Miren, ve, dice que una bomba, vamos a poner acá, una bomba libera 40 gigajoules. Y en total se ha medido que hemos liberado 64 por 10 a la 36 joules de energía. Muy bien, muy bien. Esto es como para entenderlo. Este sería el caso como si les dirían, mira, una bolsita pesa 500 o medio kilogramo. Si estamos poniendo en la balanza un montón de bolsitas y vemos que pesa en total 10 kilos, ¿cuántas bolsitas tenemos? ¿Sí? Hacen referencia más o menos a la cantidad y parte, ¿verdad? Lo que nos están pidiendo acá. Pero acá hay que representarlo numéricamente, ya que no podemos estar trabajando con letritas en matemática.
porque la matemática se aplica en física. ¿Ok? Entonces, 40 ¿por qué por, profe? Porque este G representa, ¿qué cosa? El número 10 a la 3. 10 a la 3 joules. ¿Ok? Y nosotros tenemos 64, ¿no? Por 10 a la... No es negativo 36, ¿verdad? Es a la 36. Muy bien. 10 a la 36 joules. Muy bien. Si una bombita libera esta cantidad de energía y en total tenemos esta cantidad medida, ¿cómo podemos saber cuántas bombas se han soltado? Dividiendo, ¿cierto? Esta es una parte y este es el total. Vamos a dividir. ¿Cómo lo hacemos? Una fracción. En el numerador ponemos el total, 64 por 10 a la 36 joules, ¿correcto? Entre, ¿cuánto libera una bomba? 40 por 10 a la 3 joules. Simplificamos lo que tenemos que simplificar. Por ejemplo, acá se le van las medidas joules con joules, ¿no? Joules con joules. Tenemos 64 y 40, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, igual 64 y 40 por 10 a la 36 por 10 a la 3. Acá tenemos que utilizar una medida, una propiedad. Hay una propiedad en donde nos dice que si estamos dividiendo bases iguales pero con distinto exponente, ¿qué se hace? Se copia la misma base y los exponentes se restan. Es la propiedad que vamos a aplicar acá. Voy a mover un poquito la pizarra. Aparte, debemos saber nosotros, por ejemplo, si yo tengo acá 120 por 10 a la 2, esto da lo mismo que decir 12 por 10 a la 3. ¿Qué significa esto? Que este 0, que es un múltiplo, es como si estuvieras multiplicando. Esto es como si estuvieras multiplicando 12 por 10. Este 10 pasa aquí, es exponente. En este caso estamos aplicando la otra propiedad donde nos dice que la multiplicación de bases iguales copia la misma base y los exponentes se suman. ¿Correcto? Eso voy a aplicar acá. Bien, vamos. Entonces queda acá 64 por 10 a la 36. Y abajo sería 4 por 10 a la 4. ¿Por qué? Estoy aquí en el denominador estoy aplicando lo que ustedes han visto aquí. ¿Ok? Da lo mismo. 40. De repente le hacemos paso por paso, ya, para no marearles mucho. Vamos a hacerlo paso por paso para no marearles mucho. En el numerador ya no hago nada más, ¿no? 64 por 10 a la 36. Acá es 40, es 4 por 10 a la 3. Igual 64 por 10 a la 36. Y acá tengo 4 por 10 a la 4. ¿Por qué la 4? Aquí el exponente de la base 10 es 1. Aplicando esta propiedad me queda 3 más 1, 4. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿puedo sacar mitad? Claro, mitad de 64, 32. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 32, 16. Muy bien. Tengo entonces 16 por bases iguales, copio la misma base. ¿Y qué hago con los exponentes? Se restan. 36 menos 4. Igual a 16 por 10 a la 36 menos 4. Tenemos que es 20. ¿Qué digo 22? Es 32, ¿verdad? 32. Muy bien. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Sí? Es 16. Si lo queremos poner bonito, pues 16 por 10 a la 32, ¿no? Bombas son las que ya se han aplicado para poder liberar esa cantidad de... Muy bien, entonces como parte de la corrección, en este caso, el prefijo giga significa 10 a la 9, ¿verdad? 10 a la 9. Entonces acá tendría 10 a la 9, 10 a la 9, 10 a la 9, y 9 más 1 es 10.
Y al final, cuando aplicaría la propiedad de bases iguales en una división, copiamos la misma base y los exponentes se restan, de tal manera de que al restar 36 menos 10 obtengo 26, ¿verdad? Entonces el resultado sería 10 por 10 a la 26 bombas son las que se han aplicado al momento de, en este caso. ¿Ok? Bien. Bien, en el siguiente caso impar que debemos desarrollar, nos dice, en el caso 7, una pelota de 0,0645 m, ¿no? Ese m representa la medida de su longitud, metros. ¿Pero longitud de qué? De diámetro, ¿no? Tiene entonces 0,0645 metros de diámetro. Está sobre un ratito. Bien, está sobre un bloque que tiene 0,019 metros de alto. ¿A qué distancia? Vamos a deshabilitar el audio, compañeros, ¿ya? No lo vuelvan a habilitar, por favor. Al momento de hacer preguntas, ahí lo habilitan otra vez. Bien, me quedé. ¿A qué distancia está la parte superior de la pelota sobre la base del bloque? Da la respuesta en metros. Bien, vamos a utilizar entonces acá la notación de la base decimal. Primero, vamos a apuntar o vamos a tratar de interpretar ese caso. Una pelota, todos conocen una pelota, ¿verdad? Ahí está la pelota, muy bien. Ahí está la pelota. Esta pelota me dice que está sobre un bloque, ¿no? Vamos a dibujar este bloque. Disculpen el pulso, no hemos tomado todavía café mañanero. Ahí está más o menos el bloque. Caray, así está mejor. El bloque está sobre el suelo, pues, ¿no? Bien. Es muy importante esto cuando ustedes estén ya en aula. Traten siempre de interpretar un caso y representarlo en gráfico, por más fácil que sea, porque a veces nos olvidamos como docentes y directamente aplicamos la fórmula. La fórmula dice tal cosa, ¿no? Pero siempre es bonito representar cada caso por un gráfico. Bien, nos dice que esa pelota está sobre un bloque. Muy bien, ¿correcto? Esta pelota tiene un diámetro. ¿Qué es un diámetro? Suponiendo que esta pelota sea perfectamente esférica, cosa que acá en el gráfico no me ha apoyado, suponiendo que sea esférica, el diámetro pues viene a ser la medida de un extremo a otro pasando por el centro. Ese diámetro me dice que tiene una medición, ¿correcto? Ese diámetro tiene una medición. ¿Cuánto es esa medición? Vamos a apuntar acá. Lo voy a apuntar como dato. Ese diámetro tiene una medición de 0,0645 metros. Muy bien. Y luego nos dice que este bloque tiene una altura, ¿no? ¿Cuál es la altura, profe? Bueno, la altura pues representa la medida desde el suelo hasta, ¿no? La longitud del bloque, ¿no? Esta sería su altura. ¿Cuánto es la altura de ese bloque? Muy bien, la altura de ese bloque es 0,0109 metros de alto. Y nos piden que representemos, ¿no? A qué distancia está la parte superior de la pelota, o sea, a qué distancia está esto, ¿no? Desde acá, esta es la parte superior de la pelota. Eso nos pide, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta el suelo, hasta acá. ¿Cuánto mide ahí? Obviamente será la suma de la altura con el diámetro. O sea, nos están pidiendo calcular la suma del diámetro más la altura. El diámetro de la pelota con la altura del bloque. Pues, ¿y dónde está lo complicado? Pues nos dice que hay que aplicar y hay que utilizar en metros. Y la ventaja que tenemos es que nos están dando el dato ahí en metros, ¿sí? Pero la respuesta, fíjense, nos están dando en notación de base 10. Entonces debemos representar este número como base 10 y como realmente debemos escribir un número en física, ¿sí? Entonces voy a representar 6,45 por 10 a la
Y como es decimal, pues el exponente va a ser un número negativo. Contemos cuántos decimales hay un compañero que se está uniendo. Ahí está. Contemos cuántos decimales estoy contando acá, ¿ya? Si yo pongo de esta manera, si escribimos de esta manera, estoy poniendo el entero y 2 decimales acá. Entonces estoy corriendo desde aquí, ¿verdad? 1, 2. Estoy corriendo 2 posiciones. Por lo tanto, entonces el exponente de esta base 10 será negativo 2. ¿Correcto? Negativo 2. ¿Por qué, profe? Porque al 6 le estoy corriendo 2 posiciones hacia la izquierda. 1, 2 y está saltando la parte entera. Esa corrida de números decimales lo podemos representar con exponentes negativos. ¿Sí? Con exponentes negativos. Nuevamente estoy silenciando a los compañeros, por favor no se ofendan, es para que no se cuele el audio dentro de la grabación. Muy bien. Vamos entonces a hacer lo mismo para la medida de la altura. La altura es, vamos, 1,09 por 10 a la... ¿Cuántos decimales se ha corrido? Para que ese 1 esté en la parte entera. Igual, ¿verdad? Igual de cantidad de decimales. 1, 2. O sea, este 1 ha pasado unas 2 posiciones para poder llegar a la parte entera. Entonces sería negativo 2. ¿Sí? Negativo 2. Muy bien. ¿Y qué nos están pidiendo al final? Bueno, al final nos están pidiendo, mira, suma el diámetro, que es 6,45 por 10 a la menos 2, más, suma el diámetro, más la altura. Y la altura es 1,09 por 10 a la menos 2. ¿Ok? Y para que no se me duerma, vamos a tentar de que ustedes lo hagan. ¿Sí? ¿Podemos sumar eso? Bien. De repente con la calculadora es más fácil, ¿verdad? De repente con la calculadora es más fácil y se tolera, por ejemplo, en las clases de física, yo tolero que mis alumnos utilicen su calculadora. ¿Por qué? Porque lo que se trata aquí es de que el alumno utilice las teorías netamente de física, utilizando herramientas matemáticas. En física no estamos corrigiendo que el alumno sepa o no sepa sumar números decimales. Pero por si acaso, dando una manito al profe de matemática, ¿cómo puedo sumar acá estas cantidades? Bueno, acá debo utilizar, para explicarles, ¿no? Manualmente, si lo quisieran hacer manualmente, que en ambas cantidades se repite el número 10 a la menos 2. Entonces nosotros podemos representar esto por un paréntesis y la suma de estos números decimales dejarlo dentro del paréntesis, ¿no? Y fuera del paréntesis el número que está multiplicando y que se repite, 10 a la menos 2. Matemáticamente esto se conoce como una factorización. Entonces la suma del diámetro más la altura sería ¿cuánto? Compártanme por favor su resultado. ¿Cuánto han calculado? 54, ¿no? Y como ya he resuelto el paréntesis, multiplicado por 10 a la menos 2. Ahí está, entonces tengo el resultado. Para resolver esto, lo que hemos utilizado nosotros es la representación abreviada de los números decimales utilizando la notación exponencial del sistema internacional. Esto que suena chino lo van a encontrar netamente ahí en ese PDF que les he compartido. ¿Okay? Simplemente es correr los decimales y por cada decimal que se va corriendo va aumentando el exponente negativo. ¿Sí? Va aumentando el exponente negativo. O sea, miren, por decir, si tengo el 0,0645, ¿no? Si hubiera querido representar esto, si hubiera querido dejarlo todo como un número entero, ¿cuántos números, qué número o cuál sería el exponente de la base 10? ¿Cuántos números he corrido para desaparecer totalmente el decimal? 1, 2, 3, 4. Entonces el exponente de esta base 10 sería 4. ¿Correcto? Entonces va a depender mucho de cuánto, según sea el caso, de cuántos decimales vas a correr hacia la izquierda. ¿Okay? En este caso nosotros, ¿cuántos decimales hemos corrido? Solamente 2. Por eso teníamos el exponente negativo 2.
Tenemos acá, me dice, haya la expresión reducida en. Ya hay que acostumbrarnos, ustedes futuros docentes, a ese término haya. No. Es calcular, esa es la palabra. Calcular, determinar, identificar, ¿no? Esos verbos infinitivos, no haya, ¿no? Porque si no, como esos memes que a veces proponen, ¿no? ¿No? Aquí está, profe, va a decirte el alumno y está respondiendo a la pregunta. Bien, vamos a calcular el valor de esta expresión. M es la expresión y es una fracción, ¿verdad? En el numerador tengo un gran número decimal con una magnitud que es J. J es joules, que es la forma de representar el valor de la energía, joules. Y todo está en joules menos el otro, hay un número que está en el denominador que está en newtons, ¿cierto? En newtons. Y el newtons es la medida de la fuerza. Profe, ¿de dónde saco ese dato? Ese dato lo vas a encontrar arriba en el PDF que les he compartido. Hay una tablita ahí pequeña de magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas. ¿Ya? Una pequeña memorización y lectura de eso y listo, ¿no? Este resumen también que les he hecho al inicio. Y además de eso nos están dando como dato esto, que un joules equivale a newtons por metro por segundo al cuadrado, o sea, fuerza por aceleración. Bien, vamos a copiar el enunciado. ¿Ya? Vamos a m igual una fracción, y tengo, ahora voy a representar este número, pero ya no así como decimal, sino como hemos visto en el caso anterior, utilizando la notación de número o de base 10. Profe, no te entiendo, tranquilo, pones acá 8 por 10 a la, y cuentas cuántos decimales hemos corrido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, entonces el exponente de ese 10 será negativo 6. ¿Por qué negativo? Porque es un número decimal. Profe, ¿cuándo será positivo? Cuando estaría resumiendo cantidades mayores a la unidad. O sea, cuando no hay decimal, resumiendo, ¿no? Multiplicado por, perdón, acá falta la magnitud. Estamos representando en joules, y esto elevado al exponente 2, ¿verdad? Muy bien. Por, siguiente, 128 por 10 a la... Profe, ¿por qué 128? Porque vamos a resumir acá unos ceros. 1, 2, 3. ¿Cuántos ceros tengo ahí? 3 ceros, ¿verdad? Entonces el exponente es 3. ¿Ve? En ese caso es positivo. Y todo elevado al exponente 3. ¿Y qué magnitud? También es joules. Vamos al denominador. 256 por 10 a la... ¿Cuántos decimales me estoy corriendo acá? 1, 2, 3, 4. Entonces será por 10 a la negativo 4. ¿Qué cosa? Joules. Pero todo eso está elevado al exponente 4. Multiplicado por... Y acá tengo 400, que lo puedo representar por 4 por 10 a la 2, ¿verdad? Porque son dos ceros, newtons. Esa cantidad tranquilamente lo represento sin paréntesis porque no está elevado a ningún exponente. Muy bien. De repente, cuando ustedes están compartiendo estos casos con sus alumnos en física, ahí es donde pueden ver complicados los alumnos física, ¿no? Porque están utilizando herramientas o métodos o valores que se aplican en matemática. Efectivamente es así. La física es la aplicación de elementos matemáticos, ¿no? Pero es necesario. Estos casos de conversión afinan nuestra forma de calcular y va a ser muy necesario cuando llegamos, por ejemplo, a cinemática, cuando hay que convertir velocidades, metros por segundo a kilómetros por hora, o cuando llegamos al tema de energía, cuando hay que convertir calorías, ¿sí? Entonces necesitamos esas herramientas matemáticas. Profe, ahorita tenemos ya aplicativos que hacen eso. Claro, tenemos aplicativos, tenemos calculadoras, tenemos software, pero nosotros debemos entender por qué un software, un aplicativo nos da un valor. Debemos entender el por qué. Bien, sigamos. M es igual, línea de fracción, ahí está. Aquí voy a aplicar una propiedad
de exponentes, o sea, en matemática. Cuando yo tengo una base y toda esta base entre paréntesis está a otro exponente, lo que hago con los exponentes es multiplicar. ¿Sí? Esa es la propiedad que voy a aplicar aquí. Bien, vamos. Otra propiedad que voy a aplicar acá es que cuando yo tengo un factor dentro de un paréntesis y ese está elevado a un exponente, ese exponente pasa a ser exponente de cada uno de los miembros del factor. ¿Correcto? También voy a aplicar eso acá, de tal manera que ahora tengo 8 al cuadrado. Ya saben por qué, ¿no? Multiplicado por 10 a la y 6 por 2, 12. Más por menos, menos 12 joules. Por 128 al cubo. Multiplicado por 10 a la 3 por 3, 9 joules. Vamos al denominador. 256 a la 4 o al exponente 4 por 10 a la menos 4 por 4 menos 16 joules por, y el último que tengo es 4 por 10 al cuadrado newtons. Muy bien, muy bien. Seguimos. Tranquilos, tranquilos, seguimos. M igual. Al igual que en el caso anterior, voy a volver a aplicar otra propiedad que me dice que cuando tengo una multiplicación de bases iguales, copio la misma base y los exponentes se suman. Los exponentes se suman. Entonces, voy a dejar los números por un lado. 8 al cuadrado por 128 al cubo por 10 y sumo los exponentes. Menos 12 más 9 joules. Dividido entre, vamos acá, también los números a un lado, 256 a la 4 por 4 por 10 y sumo los exponentes, menos 16 más 2 joules, perdón, joules y luego tengo newtons, ¿verdad? Newtons. Sí, acá tengo newtons y acá tengo joules. Muy bien, seguimos. Acá un ratito. Ahí está, joules al cuadrado. Muy bien. Ahora, acá tengo cantidades muy grandes. A no ser que esté utilizando una calculadora, lo que necesitamos acá es descomponer los números en sus factores primos. Profe, ¿qué estás diciendo con factores primos? O sea, representar al número 8 por sus factores primos. ¿Cómo así? El número 8 es igual a 2 al cubo, ¿cierto? ¿Sí? El número 8 es 2 al cubo. ¿Cómo sé esto? Porque en algún momento hemos calculado esto. Mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Por eso 8 es 2 elevado al exponente 3. ¿Sí? Entonces, para que no se me duerman, ustedes van a hacer lo mismo de 128 y me dicen cuánto es 128 en factores primos, y van a hacer lo mismo de 256. ¿Ok? Detengo la grabación. Bien, vamos. Entonces acá tengo m igual fracción, toda una fracción. ¿Cuánto entonces equivale? 8 es 2 al cubo. Abro paréntesis y el exponente que estaba arriba de él. Por, ¿cuánto equivale 128? 2 a la séptima. Abro paréntesis y el exponente que estaba arriba de él. Por 10. Signos distintos se restan y pongo el signo del número mayor. O sea, será 12 menos 9. 3, ¿verdad? Joules elevado al cuadrado. En el denominador, 256 es 2 a la 8, es lo que han calculado ustedes, 2 a la 8, y entre paréntesis el exponente que estaba antes, ¿no? Por, todos sabemos que 4 es 2 al cuadrado, por 10, menos 16 más 2, signos distintos se restan y pongo el signo del número mayor. El número mayor es 16, es negativo el resultado, 16 menos 2, 12. Y acá tengo joules y newtons. Muy bien.
Seguimos. Profesor, 16 menos 14. ¿Cómo? 16 menos 2 no es 14. Tienes razón, vamos a arreglar. 14. M igual. Ahora, aplico la propiedad que hemos visto en la parte superior. Entonces tengo acá 2, 3 por 2, 6. Por 2, 7 por 3, 21. Por 10 a la menos 3. Recuerden que joules al cuadrado es joules por joules, ¿ya? O sea, estoy separándolo. Ya sabrán más adelante lo que voy a hacer ahí. Acá 2. Solamente al cuadrado, por favor. También, ¿no? 2 es 8 por 4, 32. Por 2 al cuadrado, por 10 a la menos 14. Y acá tengo joules y newtons. Es que simplifico una cantidad de joules y solamente me quedé a 1 arriba, ¿no? Y aparte voy a aplicar la conversión que ya me están dando, en la parte superior, ¿ya? En la parte superior, ahorita les muestro. M igual, abro, ahí está, bases iguales, pongo la misma base y sumo los exponentes. 6 más 21 por 10 a la menos 3 por, ¿y cuánto equivale un joules? Según el dato que me están dando al inicio, acá está, un joules es igual a newton por metro por segundo al cuadrado. Y eso es lo que voy a aplicar acá, ¿ya? Es lo que vamos a aplicar acá. Seguimos. Entonces un joules es newtons por metro por segundo al cuadrado. Dividido entre bases iguales, copio la misma base y los exponentes se suman. Por 10 a la menos 14, la corrección de la compañera, newtons. Simplificamos acá lo que debemos simplificar. Se va newtons con newtons. Muy bien. Sigamos sumando. 2, 6 más 21, 27 por 10 a la menos 3, todo esto dividido entre 2, 32 más 2, 34 por 10 a la menos 14, pero arriba tenemos metro por segundo al cuadrado. Ojo, ya sabemos por qué. Seguimos. Aquí aplicamos la propiedad que, ojo, estoy aplicando ya directamente las propiedades que he hecho referencia líneas arriba. Copio la misma base y ¿qué hago con el exponente? Se restan, ¿verdad? Por 10. Copio la misma base y ¿qué hago con los exponentes? Se restan. Pero acá voy a hacer una acotación y voy a poner entre paréntesis porque este es el error a veces que cometemos al momento de aplicar esta propiedad. Si bien es cierto la base del número que está abajo es negativa de esto, pero la propiedad me dice que debo restar. No porque es negativo voy a ponerle menos 3 menos 14, no, tengo que aplicar la propiedad. M igual 2, 27 menos 34. Signos distintos se restan y pongo el signo del número mayor. El número mayor es 34, por lo tanto el resultado de esta diferencia va a tener que ser negativo. ¿Y cuánto es 34 menos 27? 7, muy bien. Por 10, y acá miren, menos 3, menos por menos, más 14 metros por segundo. Esto es muy importante, a pesar de ser una propiedad sencilla, a veces se nos puede pasar ese detalle, ¿no? Se nos puede pasar ese detalle. Seguimos resolviendo. Entonces tengo acá m es igual a 2 a la menos 7 por, igual acá 10, signos distintos se restan y pongo el signo del número mayor, el resultado. Y el mayor es 14, por lo tanto el resultado será positivo. 14 menos 3, 11, ¿no? Metros por segundo al cuadrado.